En esta exposición se hablará sobre Michel Foucault. Antes de Foucault estuvo un intelectual llamado Paul Sartre. Después de Sartre, en los años 60, los candidatos eran el crítico literario Roland Barthes, Lacan, el antropólogo estructural Lévi-Strauss y sobre todo Michel Foucault. Foucault trabajó en varios campos como historia, psicología, sociología, medicina, crítica cultural, entre otros. Lo que le dio unidad a este extenso y variado campo de estudio fue su interés en el poder saber. Nosotros podríamos decir saber es poder, pero Foucault lo separa, lo analiza y lo reformula, especialmente interesado en el saber de los seres humanos y en el poder que actúa sobre los seres humanos. Supongamos que comenzamos con la afirmación saber es poder. Tal vez simplemente signifique el saber que es, tal vez el saber sea solo lo que un grupo de gente comparte y decide que es verdad. Pero según Foucault, la fuerza da derecho. No es muy distinto a decir saber es poder. En un caso, la fuerza física, en el otro la fuerza mental, siempre es ejercida por una minoría poderosa capaz entonces de imponer su idea del derecho o de la verdad a la mayoría. Cuando nos referimos al saber de los seres humanos y las ciencias sociales, como prefiere Foucault, las ciencias humanas, vemos que la gente al decir lo que es verdad está diciendo cuestiones que definen a la humanidad y afectan a las personas en general. Pero ¿cómo esta gente va a lograr que el resto de las demás personas acepten esta idea sobre quiénes somos? Esta misma gente que dice cuál es en el verdadero saber puede fácilmente afirmarse la más inteligente, saber más sobre nosotros que nosotros mismos. Foucault, a lo largo de su obra, se mete un poco en las ciencias sociales para categorizar lo anormal y anormal. Sus libros estudian diferentes formas de anormalidad, como son la locura, la criminalidad, la sexualidad pervertida y la enfermedad. Se dice que lo anormal es todo aquello que difiere significativamente de lo normal. Normal es el término de referencia, y lo que es normal debería ser perfectamente obvio, y es todo lo que nos rodea. Pero para confrontar todo esto, Foucault pone en cuestión todos estos presupuestos y nos muestra que las definiciones de la locura, enfermedad, criminalidad, sexualidad pervertida varían sustancialmente en cada época. Por lo tanto, el comportamiento que tuvo la gente en una época al ser encerrada o internada en hospitales psiquiátricos puede ser glorificado en otro momento. Las sociedades, el poder, saber y las ciencias humanas han distinguido cuidadosamente desde el siglo XVIII la diferencia entre normal y anormal. De manera progresiva nuestra sociedad ha promovido el encierro y la exclusión y el ocultamiento de esta supuesta gente anormal, pero no por eso ha dejado de ser observada, examinada y interrogarla. No siempre ha sido así. En un principio los locos constituían una parte aceptada de la comunidad y las personas enfermas eran tratadas en sus casas. Que los anormales sean excluidos no significa que no sean importantes para la cultura. En realidad es a través de lo anormal cómo definimos lo normal. Solo por la normalidad sabemos que es normal. Por lo tanto, aunque la normalidad sea excluida y supuestamente ocultada, la gente que permanece y la gente anormal se dedica a estudiarla e interrogarla de manera
incesante y obsesiva. Por eso Foucault nos habla que el estudio de la normalidad constituye una de las vías principales a través de la cual establecen relaciones de poder en la sociedad. El psicólogo nos habla sobre los locos, el médico sobre los asientes, pero nunca concebiremos de escuchar a los últimos hablar sobre los primeros. Lo que tiene que decir ha sido ya decretado de antemano. Bueno, vamos a hablar sobre la vida de Foucault. Él nace en 1926 en Poitiers, una ciudad de provincia, y fue llamado Paul Michel Foucault. El padre de Michel fue cirujano, su abuelo también, por lo que ellos querían que Michel también fuera un cirujano. Cuando él tenía 17 años, decide que él no va a ser cirujano, por lo que tiene constantes peleas con su padre. Y también él va a decidir que no aceptará su otro nombre, el cual era Paul. Cuando él tenía 13 años empieza la Segunda Guerra Mundial y Poitiers fue ocupada por Alemania. Michel claramente no era el héroe de la guerra, pero él ayuda a sus compañeros a robar leña de los nazis para abrigarlos en las aulas del colegio. Él después de todo este tiempo va a un sistema académico francés. Promueve unos estudios exitosos y un espíritu de competencia, este sistema francés. Foucault entra en la escuela Liceo Enrique IV a los 4 años. Era demasiado chico, pero él en la institución o en la escuela nunca quiso superarse de su hermano mayor, por lo que durante 2 años él permaneció en las filas de atrás con crayones y papeles, haciendo gráficos, dibujos y oyendo un poco de lo que recibía de clases la hermana. A él le gustaba la escuela y continuó en él, obteniendo siempre las mejores notas en todo salvo en matemáticas. En 8º año apenas le alcanzaba para aprobar. Luego su madre decide cambiarla a un colegio jesuita, el Saint Stanislaus. Le fue muy bien allí, pero casi siempre en segundo lugar detrás de su amigo Pierre Rivière. Foucault anduvo de colegio en colegio, con resultados sumamente buenos en sus exámenes hasta que logró pararse en el pedestal. Figuró cuarto entre todos los estudiantes en el país en la prueba de ingreso a la Escuela Normal Superior de París, la escuela de nivel preuniversitario más exclusiva e intelectual en ese entonces en Francia. Pero en esta escuela Foucault no era un joven feliz, se sentía deprimido, no se relacionaba con los demás, por lo que él en algunas ocasiones intentó suicidarse. Su padre los lleva al psiquiatra, donde él habla con el psiquiatra acerca de su atracción sexual por los hombres. En esta época los psiquiatras trataban la homosexualidad como una enfermedad inevitable que provocaba desdicha, lo que no contribuyó demasiado a aliviar la depresión de Michel. Los psiquiatras se decía que quizás ellos mismos eran una policía mental que decidía lo que podía o no podía permitirse en una sociedad. Foucault quiso estudiar psicología y le pareció fascinante al momento de leer Freud y el informe de Kinsey. Los maestros de la escuela normal llevaban a los estudiantes a ver a pacientes al hospital psiquiátrico en París. Esto se hacía para observar tanto a los médicos como a los pacientes. Foucault estaba un poco obsesionado con el test de Rorschach, por lo cual él aplicaba a los estudiantes de la escuela normal para luego hacer rápidas evaluaciones de sus rasgos psíquicos ocultos. Foucault después de esto, junto a otras personas,
se afilia al Partido Comunista entre los años 50 y 53, pero lo abandona en época de la muerte de Stalin, cuando muchos otros, entre ellos él, comenzaron a cuestionar lo que había estado sucediendo en la Unión Soviética. Después de eso, en el 55, consigue un trabajo como profesor en Suecia. En dicha institución descubre una inmensa biblioteca de obras médicas del siglo XVI al XX. Estuvo allí prácticamente encerrado durante días. De esa investigación saldría su obra llamada Historia de la locura en época clásica y su otra obra El nacimiento de la clínica. Historia de la locura y época clásica viene a ser la obra que constituye la tesis doctoral de Michel Foucault. En esta obra, Foucault se pregunta cómo se desarrollan estas categorías y cómo nuestras ideas sobre los mismos interactúan con nuestras ideas sobre el loco. Su hipótesis inicial es que la locura tiene algo que ver con la exclusión de cierta gente de la sociedad, especialmente a través del confinamiento y en el encierro. En esta obra también nos cuenta que en la Edad Media todo el mundo quería encerrar a los leprosos, no solo por su enfermedad contagiosa, sino también por lo perturbador que resultaba observarla. Foucault, después de haber estudiado filosofía, quería ver lo que era la locura. Había estado lo suficientemente loco como para estudiar la razón, y era lo suficientemente razonable como para estudiar la locura. El gran confinamiento empezó en el siglo XVII, donde fueron encerrados criminales, acusados de delitos menores y locos. Además, el enfermo que antes era cuidado en su casa y también el pobre. Fue un problema realmente moral, donde fueron víctimas las personas que tenían problemas económicos. La locura pasó a ser algo vergonzoso y debió ser ocultada. Tenemos a la histeria, que viene del griego y significa útero. Hasta el Renacimiento se creía que el útero podía llegar a abandonar su posición normal, pero después se la definió como un problema femenino y vinculado al sexo. Esto no fue los inicios del tratamiento. Existió la ruptura del cuerpo y el alma, además la ruptura de la consistencia interna y del sistema simbólico. Dentro de la Revolución Francesa tenemos a Marqués de Sade y al Conde de Mirabeau. Se supuso que los locos debían salir de la cárcel y ser llevados a los hospitales. Tenemos dos principales autores, que es Pinel, quien era el gran libertador de la locura, estableció un sistema moral. Además está Samuel Tuck, quien funda un retiro rural para los locos, y ellos debían ser educados como niños. Ambos autores tienen en relación a gran autoridad moral. Michel Foucault también estudió un poco a Freud. Freud decía que el doctor debía ser un sabio, además que la locura dependía de la relación doctor-paciente para poder curarse una persona. Pero Michel dejó esos estudios y fue hacia otras cosas. El nacimiento de la clínica. El mejor tratamiento de los pacientes debía tener una buena formación de los médicos. También se da dentro de un orden nacional y un orden social. El orden nacional dice que los doctores debían interesarse en el cuerpo, mientras que en el orden social las enfermedades deberían ser erradicadas por completo. La medicina parece ser una ciencia más dura. Explorar los cadáveres dio a la medicina la oportunidad de someter a la mirada científica. La percepción del doctor es clave, y un doctor no observa resultados completamente ineficaces. Ser un doctor perfecto, verlo todo lo que hace las definiciones anteriores respaldando sus actos. Las palabras y las cosas. Foucault en esta obra empieza las palabras y las cosas citando un pasaje de Jorge Luis Borges. Este aludía a una enciclopedia china en la que se dice que los animales se dividen en 14 categorías. Entre ellas está
los pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel, etcétera, que acababan de romper el jarrón, los que de lejos parecen moscas. Foucault decía que este tipo de categorización viola completamente el sentido del orden y la verdad del orden de las cosas.